¿Ahí se ve la presentación? Sí. Bárbaro. Perfecto. Bueno, como les comentaba, en el día de hoy entonces arrancaríamos a ver lo que sería compuestos carbonílicos, puntualmente aldehídos y cetonas. Ustedes ya a esta altura saben igual que lo que es un grupo carbonilo, ¿sí? Que es como bien lo están viendo en la presentación. El grupo carbonilo justamente sería el carbono doble enlace oxígeno. Y entonces todos los compuestos carbonílicos como base obviamente tienen entonces un grupo, o sea, tienen este grupo carbonílico, valga la redundancia, y a su vez tienen un grupo acilo unido a otro sustituyente. ¿Qué sería el grupo acilo? El grupo acilo es ese carbonilo con un R, que puede ser, o sea, un R vendría a ser el alquilo, o un AR, que sería un arilo, ¿sí? Y a su vez está unido a algo más. Esto vendría a ser lo que es acilo, lo que está en amarillo, ¿sí? Entonces, carbonilo, lo que está aquí. Y a su vez se transforma en un grupo acilo cuando tenemos así el carbonilo con un R y el carbonilo con un arilo. Arilo estaríamos hablando de anillo. Y a su vez con otro sustituyente que es lo que no está pintado. Y ese otro sustituyente va a poder ser, fíjense cómo se ven los átomos aquí en verde. Hidrógeno, otro grupo R, oxígeno, algún halógeno, nitrógeno, azufre. ¿Sí? Y ahí vamos a poder tener distintos grupos que básicamente permiten clasificar en carbonilos clase 1 y carbonilos clase 2. ¿Qué sería uno y qué sería otro? Básicamente cuando hablamos de los de clase 1, acá el principal representante, fíjense, es el ácido carboxílico. Pero acá también entran los haluros de ácido, o sea, si justamente ese otro sustituyente es un halógeno, o también entran los ésteres, los tioésteres, vayan fijándose en verde cuál sería ese otro sustituyente. Si es nitrógeno con hidrógeno, serían las amidas. Si ya estamos haciendo con oxígeno y a su vez puede venir otra estructura también equivalente, podemos tener un anhídrido, también podemos tener con fosfato, por ejemplo, un fosfato de acilo, etc. Vendrían a ser ácidos y asociados, podríamos decirlo. A mí me gustaría decirlo de esa manera, ¿sí? Los carbonilos clase 1, ácidos y otros, o asociados. Y los carbonilos clase 2 es más fácil, porque ahí básicamente es donde el hidrógeno el otro sustituyente es el hidrógeno, o un grupo R también, en donde estamos hablando de aldehídos y cetonas, ¿sí? Dicho en otras palabras, los carbonilos clase 2, aldehídos y cetonas. Y el resto van a ser los clase 1, ¿sí? En donde, como ustedes están viendo, la zona verde es la que va cambiando y va dando todas las diferentes posibilidades. ¿Por qué están divididos de esta manera? Ya cuando terminemos de ver tanto esta clase como la que viene, ustedes van a poder darse cuenta de por qué están divididos en estos dos grandes grupos o familias, o subfamilias si quieren verlo. Básicamente, pues fíjense que oxidrilos, halógenos, OR, SR, amina, la parte del grupo amino, y así, todos estos grupos que están acá, todos estos otros sustituyentes en verde que están dentro de los carbonilos clase 1, fíjense que son compuestos que pueden actuar como grupos salientes en reacciones de sustitución nucleofílica. Mientras que en el caso de aldehídos y cetonas, que estamos hablando de los carbonilos clase 2, tanto el R como el H, de cetona y de aldehído respectivamente, no pueden actuar como grupos salientes en las reacciones de sustitución nucleofílica. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente el criterio, o esa es la idea de por qué se separan estos dos grandes grupos. Porque en aldehídos y cetonas, ese otro sustituyente no pueden actuar como grupos salientes, mientras que los otros sí. En cuanto a clasificación, entonces, dijimos, si tenemos a partir del grupo carbonilo, podemos tener a la izquierda una cetona, ¿sí? Tenemos los dos Rs, que pueden ser iguales o diferentes, y a la derecha tenemos el aldehído, en donde justamente el grupo carbonilo se une, por un lado, a un grupo alquilo, y por otro lado, a un hidrógeno. Ambos, cetonas y aldehídos, son similares en estructuras, y se pueden diferenciar en algunas características, por ejemplo,
en las reacciones con agentes oxidantes, como así también con nucleófilos. Principalmente, o como regla general, podríamos decir que los aldehídos suelen ser, o son, mejor dicho, más reactivos que las cetonas. Y ya vamos a ir viendo por qué. En cuanto a los usos en la industria, básicamente en la industria química, las cetonas y los aldehídos se utilizan como disolventes, como sustancias principalmente iniciales o también como reactivos, digamos, para otros productos. O sea, se utilizan en síntesis orgánica. Un ejemplo bastante característico, un compuesto que ustedes seguro lo tienen bastante registrado, es el formaldehído. Habrán escuchado hablar del formaldehído, menos conocido como metanal, pero básicamente el formaldehído tiene esta estructura, fíjense, es el más sencillo. Es un gas venenoso, irritante, muy soluble en agua, tiene tendencia a polimerizarse, desprende mucho calor y a menudo suele ser explosivo. Normalmente se lo usa o se lo almacena diluido en agua al 40%, que se conoce como formol. Y seguro que esto sí lo deben haber escuchado, ¿sí? El formaldehído o el formol. O sea, el formaldehído al 40% en agua es lo que conocemos como formol y que es ampliamente o era ampliamente utilizado como germicida, como conservador de tejidos. Normalmente es clásico ver en los laboratorios, muchas veces donde se guardan tejidos, es que se utilizan para conservar o embalsamar piezas anatómicas, por ejemplo. Otro compuesto, por ejemplo, el acetaldehído, ¿sí? Se utiliza principalmente como sustancia de partida en la manufactura, por ejemplo, para sintetizar ácido acético o para hacer polímeros, como así también medicamentos. Fíjense otros ejemplos. El butanal, que es un aldehído que se utiliza para, en realidad se usa. El butanal en este caso se genera como en la manteca rancia, mientras que después hay otros aldehídos que se encuentran, por ejemplo, en lo que sería la canela, que es el cimaldehído, en la vainillina, por ejemplo, la vainillina, que es este compuesto, que también es otro aldehído, que se encuentra en la vainilla, el extracto de vainilla, ¿sí? Algunos ejemplos nada más. Bueno, fíjense los aromas de las flores, muchas veces, ahora justo que estamos en primavera, es una mezcla, suele ser una mezcla de aldehídos y cetonas. El benzaldehído normalmente se extrae de semillas, tiene olor a almendras y a cerezas también. Se suele emplear como un aditivo aromatizante en caramelos, por ejemplo, el benzaldehído. Después muchas cetonas se utilizan como disolventes, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la propanona, que es la acetona, se utiliza, por ejemplo, para remover pinturas. Fíjense, acá tiene un quita esmalte, que normalmente era la base de acetona. Creo que ahora, corríjame por las dudas, me parece que hay muchos quita esmalte que ya no traen acetona. Pero bueno, no estoy seguro. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos pequeñas diferencias de estructura versus grandes diferencias de actividad biológica. Presten atención a esto. Aquí tenemos ejemplos también. Fíjense, esta es la progesterona, que es una hormona sexual femenina, y una molécula muy parecida, pero cambiando una estructura aldehído, ¿sí? Una estructura aldehído por un oxidrilo. Fíjense que tenemos una testosterona, perdón, acá una cetona por un oxidrilo, un alcohol, y cambiamos de progesterona a testosterona, de una hormona sexual femenina a una hormona sexual masculina. Otro compuesto que suele ser bastante mencionado, el glutaraldehído, otro ejemplo. Fíjense que se suele usar como desinfectantes, también se suele utilizar en curtido de pieles. Glutaraldehído también se usa muchas veces para generar los cortes histológicos para mirar en microscopía, ¿sí? Y también, obviamente que en muy bajas cantidades, se emplea en tratamiento químico de aguas como preservante, inhibiendo el crecimiento, por ejemplo, de aguas tratadas, el crecimiento de algas en aguas tratadas, ¿sí? También muchas veces se encuentran las pastillas en tanques de agua. ¿Cómo se nombran los compuestos carbonílicos? O sea, si es un aldehído, el nombre IUPAC agrega la terminación al, ¿sí? O sea, al derivado del alcano le reemplazamos la O por al. Entonces, por ejemplo, tendremos el 2,2-dimetil pentanal, el pentano dial,
en este caso si hay dos grupos aldehído. El 3-hidroxibutanal, ¿sí? O sea, la prioridad es para el aldehído frente al oxidrilo, entonces el oxidrilo va como un sustituyente y la parte aldehído va al final. El nombre común, obviamente, usa la palabra aldehído, ¿sí? O sea, suele tomar el nombre del ácido carboxílico y le sustituye el sufijo ico por aldehído. Entonces, en vez de lo que hubiese sido ácido, ácido carboxílico, el ácido formaldehídico, fórmico, perdón, el ácido fórmico, es el de las hormigas, aquí sería formaldehído. El ácido acético sería el acetaldehído. El ácido benzoico sería el benzaldehído, ¿sí? Esto es el nombre común, ¿sí? Y el nombre IUPAC es el que yo les comentaba al principio. Si está unido a los ciclos, en este caso, la nomenclatura, el aldehído, si el aldehído se encuentra unido, por ejemplo, a un ciclo, o sea que sería una unidad más grande, obviamente, y no se puede nombrar con el sufijo al, como es aquí al principio en IUPAC, entonces se suele usar el sufijo carbaldehído. Esto es cuando está unido a ciclos, no es tan común normalmente. Entonces aquí sería ciclo pentano carbaldehído, ¿sí? O benceno carbaldehído, o 2-hidroxi ciclo pentano carbaldehído, ¿sí? Esto no es tanto lo que se suele ver, pero bueno, es una forma también. Y como si se encuentra como sustituyente, por ejemplo, iría con se lo asigna como un grupo, o sea, si va como un grupo sustituyente, sería el formil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando los aldehídos son una función secundaria, esto podría ser, por ejemplo, frente a ácidos carboxílicos o derivados, entonces, que sería este caso, entonces el aldehído es un sustituyente más y vendría a ser el formil. Entonces aquí en este caso sería esto vendría a ser el ácido benzoico sustituido. Entonces el ácido 1, 2, 2, formil benzoico. ¿Sí? En el caso de las cetonas, la nomenclatura IUPAC es, bueno, justamente reemplaza el derivado alcano, la O la reemplaza por ona, entonces tenemos, por ejemplo, la 3-hexanona, el 4-metoxiciclohexanona, y después también hay otro segundo tipo de nomenclatura, que la idea es se puede usar la palabra cetona. Entonces, por ejemplo, tendríamos el fenilmetilcetona, ¿sí? Aquí tendríamos el etilfenilcetona, el difenilcetona, ¿sí? Es otra forma de nomenclatura. Y después, si va como sustituyente, o sea, si la cetona es una función secundaria, frente a ácidos carboxílicos y sus derivados, o incluso frente al aldehído, que tienen prioridad, entonces va como sustituyente. Y acá el prefijo es oxo. Entonces, por ejemplo, 4-oxopentanal, 3-oxociclohexano carbaldehído, ¿sí? Y así para las distintas moléculas. O sea, con el prefijo oxo en vez del sufijo ona. ¿Qué características tiene el grupo carbonilo? Bien, básicamente, ustedes ya esto lo hemos estado viendo en gran parte. Hay una polaridad, esto está claro, o sea, en lo que sería el enlace o el doble enlace carbono-oxígeno, tiene una polaridad, esto lo simbolizamos con esta flechita, indicando hacia dónde está la parte negativa de esta polaridad, que sería sobre el oxígeno, quedando con un déficit de carga, un delta positivo, la zona del carbono, esto como estaríamos acá, delta negativo y delta positivo, o de esta manera con la flechita, ¿sí? El carbono, como ustedes bien ya saben, al ser doble enlace, ¿sí? Es un carbono que tiene hibridación sp2 y normalmente siempre es así, el enlace carbono-oxígeno, que es doble enlace, es más corto y más fuerte que el enlace carbono-carbono de alquenos, ¿sí? Fíjense que el doble enlace del carbonilo tiene una distancia de 1,23 angstroms,
mientras que el carbono-carbono de un alqueno es 1,34 angstroms. O sea, es más corto este doble enlace entre el carbono y el oxígeno, principalmente debido a esta diferencia de electronegatividades. Este enlace polar convierte justamente al carbono en lo que vendría a ser un electrófilo y al oxígeno en lo que vendría a ser un nucleófilo, ¿sí? O sea, el hecho de que este carbono tenga delta positivo de carga se transforma o se convierte o lo convierte en electrófilo, mientras que el hecho que este oxígeno tenga un delta de carga negativo lo convierte en un nucleófilo. En cuanto a temperaturas, o sea, propiedades físicas, temperaturas de ebullición, por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos justamente, esto es un dipolo, ustedes bien ya lo saben, entonces esto implica que estos dipolos van a interactuar entre sí. La zona negativa con la zona positiva, la zona negativa con la zona positiva, y estas son las conocidas interacciones dipolo-dipolo, permanente-permanente, ¿no? Entonces justamente esta polaridad del enlace carbono-oxígeno le otorga, por ejemplo, a la acetona y al aldehído puntos de ebullición más altos si los comparamos con éter o con el alcano equivalente, pero más bajos que el alcohol equivalente, debido a que el alcohol tiene la posibilidad de formar puentes hidrógenos, ¿sí? Acuérdense, la importancia de las interacciones. Estábamos hablando, las de Landon son más débiles, las dipolo-dipolo, o sea, dipolo permanente con dipolo permanente, que son las clásicas de Van der Waals, son un poco más fuertes, pero siguen siendo débiles, pero son más fuertes que Landon, y los puentes hidrógenos son las más fuertes todavía, ¿sí? Pero aquí no hay interacciones de puente hidrógeno. En cuanto a la solubilidad, la acetona y los aldehídos son buenos disolventes, fíjense, de las sustancias hidroxílicas polares, como los alcoholes, por ejemplo. Cetonas y acetaldehídos, por ejemplo, son miscibles en agua. ¿Ustedes saben lo que es ser miscible con agua? ¿Qué significa? Que se mezclen. Que se mezcla. Exactamente, o sea, se solubiliza con el agua, se puede mezclar correctamente, exactamente, no quedan distintas fases. Entonces, ¿y esto a qué se debe justamente? A que si yo tengo, fíjense, la molécula de agua, oxígeno con los dos hidrógenos, delta negativo, delta positivo, y aquí yo tengo el dipolo del grupo carbonilo, delta negativo, puede interactuar formando puente hidrógeno. Ustedes van a decir, pero profe, ¿en qué quedamos? ¿No era que no podía formar puente hidrógeno? No puede formar puente hidrógeno como dador, porque no tiene hidrógeno, ¿sí? Pero sí como aceptor si hay otra molécula en el medio que pueda poner en juego el hidrógeno, ¿sí? Entonces, si yo mezclo justamente un compuesto carbonílico como aldehído, como cetona, en el agua, por ejemplo, por eso son miscibles en agua, porque pueden interactuar por puentes hidrógenos. Por un puente hidrógeno en donde el donante o el dador es la molécula de agua y el aceptor o receptor de ese puente hidrógeno es el grupo carbonilo, o sea, es el aldehído o la acetona. Y de ahí, por ejemplo, justamente que podemos tener soluciones de formaldehído al 40% en agua, justamente porque se mezclan correctamente, se pueden mezclar, son miscibles. Y esto es debido a esta interacción. Bueno, acá tiene una tablita simplemente de propiedades físicas en donde pueden ver justamente cómo evolucionan en función de la estructura, cómo evoluciona el punto de ebullición, esto lo pueden ver, y cómo va la solubilidad. Obviamente a moléculas más pequeñas la solubilidad es mayor, si la molécula va siendo cada vez más grande la solubilidad es menor. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien, todo ok. ¿Cómo se pueden... ¿Sí? Asumí que era un ok. Sí, gracias. ¿Cómo se pueden sintetizar aldehídos y cetonas? Y acá, como yo ya les decía previamente, volvemos a entrar en terreno donde vamos a ver un gran porcentaje de temas nuevos, pero una fracción considerable de temas o de reacciones las vamos a repasar o ya las vamos a tener vistas, cosa que es bueno, ¿no? Entonces, si decimos obtención,
de aldehídos y cetonas. Fíjense, podemos obtener aldehídos y cetonas, por ejemplo, a partir de la oxidación de alcoholes. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo estuvimos viendo en alcoholes, las dos clases anteriores. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo tenía un alcohol secundario, yo lo podía oxidar, por ejemplo, en medio ácido, dicromato, por ejemplo, podría haber usado también un permanganato, y me queda la acetona, ¿sí? O sea, oxidando alcoholes, yo puedo oxidar el grupo OH en un grupo carbonilo. Y según en qué ubicación se encuentre esto, si sea un alcohol secundario, un alcohol primario, estaremos hablando que me va a quedar un aldehído o una acetona. También puedo obtener fenilcetonas y aldehídos aromáticos mediante la acilación, ¿sí? O sea, que metiendo lo que sería el grupo bencénico, digamos, en lo que vendría a ser una acilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Acuérdense que se usaba catalizador cloruro de aluminio, ¿sí? Si yo usaba el cloruro de arilo correspondiente. Después también podríamos generar, fíjense, una acetona a partir de la hidratación de un alquino, ¿sí? Fíjense que si yo tengo un alquino interno, yo tengo un alquino, en este caso, sí, en ambos casos va a ser un alquino terminal, ¿sí? A un alquino terminal yo le hago una hidratación en medio ácido. ¿Se acuerdan qué generaba la hidratación de un alquino? Que se meta un alcohol quedando un doble enlace, que esto era un enol, ¿se acuerdan? Eno del doble enlace, ol del alcohol, enol. Y este enol era, habíamos dicho, inestable, por eso lo poníamos entre corchete. Y rápidamente se transformaba en una versión más estable, en lo que se conoce como tautomería cetoenólica, en donde justamente se transformaba, se generaba a partir de este OH el oxígeno, bueno, ponía justamente un par de electrones en juego, generaba el doble enlace, y este protón venía justamente a saturar al carbono. Entonces, a unirse al carbono. Entonces, esto era lo que era la tautomería cetoenólica. Del enol pasaba a la cetona correspondiente, al grupo ceto. ¿Sí? Entonces, de ahí es que me queda después una acetona. Si yo a este alquino terminal le hago también una hidratación, pero de modo tal que el oxidrilo, en vez de entrar en el carbono más sustituido, entre en el carbono menos sustituido y luego haga tautomería, me quedaba el carbono en el carbono, me quedaba el oxígeno en el carbono terminal. Junto con el hidrógeno, este grupo es un aldehído. ¿Sí? O sea, vamos de nuevo. A partir de un alquino terminal, en ambos casos, por ejemplo, si yo lo hidrato, una hidratación ácida común, el oxidrilo iría ¿a dónde? ¿Se acuerdan la orientación Markovnikov? Al carbono más sustituido. Entonces luego, cuando hace tautomería cetoenólica, me queda una cetona. Si yo hago una hidroboración-oxidación, esta es una adición de oxidrilo, generación de un alcohol, en ubicación o estereoquímica anti-Markovnikov. O sea, el oxidrilo va al carbono menos sustituido, que sería el extremo. Y cuando hace tautomería cetoenólica, pasa del alcohol, me genera el carbonilo, me queda un aldehído. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Bueno, sí. Acuérdense de repasar, esto sería la teórica de alquinos, ¿sí? La última parte de los alquinos. Bien. ¿Siempre es así, profe, en la hidratación? Cuando es Markovnikov siempre queda acetona y cuando es anti-Markovnikov queda un aldehído. Sí. Bueno, ojo, fíjense dónde estamos hablando. Por más que sea anti-Markovnikov, acá, pero este alquino, si no fuera terminal, si no estuviese en un extremo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo tengo un alquino interno, por más que sea anti-Markovnikov, se va a agregar alguno de los dos carbonos, pero me va a seguir quedando una acetona. Yo lo que necesito para diferenciarme
Markovnikov o anti-Markovnikov, la diferenciación la voy a lograr si el alquino es terminal, si está en el extremo. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien. Esto era oxidación. Vamos viendo entonces un poquito de cada una de estas reacciones. A ver. Sí. En cuanto a la oxidación de alcoholes, recuerden, nosotros habíamos visto, por ejemplo, teníamos un alcohol primario en presencia de ¿qué era el PCC? ¿Se acuerdan? Clorocromato de piridinio. Muy bien, piridinio. Sí, acá está chiquitito. PCC, clorocromato de piridinio, que básicamente es un complejo de trióxido de cromo con piridina en ácido clorhídrico. Básicamente lo conocemos como PCC nosotros, no vamos a ver todo el nombre así. Y básicamente lo que tenemos que saber es un oxidante que es un oxidante moderado, un oxidante suave, podríamos decir. Porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos tenemos un alcohol y oxidamos demasiado, si usamos un oxidante fuerte, por ejemplo como el dicromato, ¿sí? Lo que nos vamos a pasar es hasta el ácido carboxílico, vamos a pasar por el aldehído y después nos vamos a ir al ácido. Si nosotros queremos quedarnos en estado intermedio, por ejemplo en el aldehído, en este caso, tenemos que usar un oxidante suave, que es el clorocromato de piridinio que se puede usar. ¿Sí? Acuérdense, si usáramos un oxidante fuerte, vamos a formar a partir del alcohol, nos va a quedar el ácido carboxílico. Y si usamos un alcohol secundario en vez de primario, y aquí sí podemos usar un oxidante fuerte como un estándar, nos va a quedar la acetona. Dado que acá ya no hay más riesgo de que se siga oxidando. ¿Sí? Con un aldehído tenemos que tener cuidado. Con una acetona no hay problema. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la hidratación de los alquinos, que es lo que recién estábamos viendo. Fíjense, la hidratación de un alquino terminal, que es lo que yo les decía, es una manera conveniente para preparar, por ejemplo, metilcetonas. ¿Sí? Esta reacción normalmente se cataliza en medio ácido, o sea, con ácido sulfúrico, y con ion mercurio incluso. Normalmente el producto inicial es una hidratación de tipo Markovnikov, acuérdense, el sustituyente importante, en este caso el oxidrilo, va al carbono más sustituido. Y el hidrógeno se agregaría al carbono que más hidrógenos tiene, o sea, menos sustituido. Pero esta forma que tenemos, alcohol con un doble enlace, carbono-carbono, es la forma enólica, enol, tautomeriza rápidamente la forma ceto, que es más estable. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos queda, fíjense que los alquinos internos van a dar una cetona. Los alquinos internos que no sean simétricos pueden hidratarse también, pero por frecuencias van a dar una mezcla de cetonas, de un lado y del otro que vaya el oxidrilo, ¿sí? Si es interna. Si es en el extremo, el oxidrilo va a ir solamente el que esté más sustituido, o sea, a este carbono, ¿sí? Y si no, tenemos la hidroboración-oxidación, que ustedes bien saben que en este caso, esa hidroboración-oxidación era la hidroboración que iba seguida después del uso de peróxido en medio alcalino, y esto generaba una adición de oxidrilo anti-Markovnikov, ¿sí? Al triple enlace. Entonces, justamente esta forma enólica también luego tautomerizaba, dando en este caso el carbonilo, pero sobre el carbono terminal. Entonces, junto con este hidrógeno, ¿qué me queda? El aldehído correspondiente. ¿Sí? Aquí estaríamos ahora en condiciones de ver las reacciones de aldehídos y cetonas, habiendo visto ya cómo se podían fabricar o sintetizar. Antes que nada, bueno, las reacciones que van a dar estos compuestos, justamente por lo que habíamos visto nosotros, las características del grupo carbonilo, vamos a tener la reacción
nucleofílica, la reacción de adición nucleofílica, la que van a presentar. Y los aldehídos habíamos dicho nosotros que son más reactivos que las cetonas. ¿Por qué razones? Puntualmente por dos razones. Por un lado, los aldehídos son más reactivos que las cetonas para las reacciones de adición nucleofílica, debido a que justamente si yo tengo un nucleófilo que va a atacar al carbono del carbonilo, es más factible que pueda hacerlo. Fíjense, aquí tenemos formaldehído, que vendría a ser la estructura más sencilla que tiene carbonilo. Si tiene que venir un nucleófilo para atacar este carbono, no habría ningún problema. Si yo ya tengo un aldehído en donde uno de los sustituyentes del carbono del carnucleófilo, no va a haber tanto inconveniente, ¿sí? Pero si yo ya tengo una cetona en donde justamente tengo dos grupos R que están unidos a este carbono, ya el nucleófilo que tenga que entrar por aquí se le va a complicar más todavía frente a dos grupos R. Y ni hablar todavía si estamos hablando de una cetona impedida, que esto es cuando uno de los R tiene un tamaño considerable, tiene un tamaño bastante grande o voluminoso. Justamente ya prácticamente es imposible que ocurra una reacción de adición nucleofílica, ¿sí? O sea, una de las razones es el efecto estérico. La otra es el efecto electrónico. ¿Por qué motivo? ¿Qué efecto electrónico? El efecto electrónico es el hecho de que, fíjense, en la cetona nosotros tenemos mayor polarización del enlace carbonilo, ¿sí? Mientras que en el aldehído, el grupo alquilo, que estabiliza de manera inductiva el carbono carbonílico, es un poco más electrofílico y por lo tanto es más reactivo que una cetona. A ver, dicho de otra manera, yo tengo acá el carbono, grupo carbonílico, ¿sí? El grupo, ustedes saben que el grupo son dadores, ¿sí?, de electrones por inducción. Entonces, en los aldehídos, yo tengo una menor estabilización de la carga por efecto inductivo de un solo R. Entonces, es más probable que este carbono con delta positivos sea más que en las cetonas, al tener dos grupos R que me están dando cierta estabilidad de esa carga positiva o de ese delta, entonces esto hace que queda más apagado este delta positivo y sería menos reactivo en la cetona este carbono y por ende menos susceptible de ser atacado en una adición nucleofílica. Esas son las dos razones por las cuales los aldehídos son más reactivos que las cetonas, por efectos estéricos y por efectos electrónicos. Básicamente, fíjense es esto. Nosotros lo que vamos a ver principalmente es que el grupo carbonilo tiene un delta de carga positiva el carbono, delta de carga negativo el oxígeno. Entonces, este lugar es factible de ser atacado por nucleófilos, ¿sí? Mientras que esta zona es un centro nucleófilo atacable por electrófilos, ¿sí? Y bueno, y este hidrógeno tiene un carácter ácido débil. Principalmente nosotros nos vamos a centrar en las reacciones de adición nucleofílica a este carbono del carbonilo. Por otro lado, vamos a ver también la oxidación-reducción del carbonilo. O sea, por un lado, nosotros nos vamos a quedar con la adición de nucleófilos que pueden atacar a este carbono que tiene delta de carga positiva, y también en segunda instancia vamos a ver reacciones de oxidación-reducción de ese carbonilo. En cuanto a generalidades de la adición nucleofílica, ¿qué es lo que podemos decir? Las adiciones nucleofílicas se producen justamente en sustratos con insaturaciones polarizadas. Fíjense, con carbono doble enlace oxígeno, carbono triple enlace nitrógeno. ¿Que esto qué hace básicamente? Que haya un desbalance en la nube electrónica y esto entonces hace que quede un delta
de carga positiva sobre el carbono, en cualquiera de estos casos, y esto facilita que sea atacado por reactivos nucleofílicos. Fíjense acá, tenemos el nucleófilo que atacaría este carbono de esta manera. Y esto genera que el carbono del carbonilo que está en hibridación sp2, o sea, esto es trigonal plano, pase a una hibridación sp3, que sería tetraédrica, ¿sí? Teniendo entonces simples enlaces. O sea, aquí tenía doble enlace con oxígeno y queda simple enlace con oxígeno, esto con carga negativa, que veremos qué pasa si agrego un protón o algo más. Simple carga con los otros sustituyentes que ya estaban, supuestamente, y una simple carga, simple enlace, perdón, y un simple enlace con el nucleófilo que lo atacó. Normalmente podemos tener, fíjense, dos mecanismos asociados en lo que sería la adición nucleofílica a un grupo carbonilo. Por un lado tenemos en condiciones básicas y un nucleófilo que sería un nucleófilo fuerte, estamos hablando si tenemos condiciones básicas, tenemos el aldehído o la acetona, el nucleófilo fuerte porque estamos en condiciones básicas va a atacar este carbonilo, este oxígeno va a agarrar un par de electrones, va a tomar o atraer un par de electrones del doble enlace, lo va a poner en juego quedándose con carga negativa y luego va a tomar del medio un protón para generar protonarse, digamos. Entonces, básicamente, lo que queda es, fíjense, el carbonilo, la adición nucleofílica le generó que el nucleófilo se una a ese carbono y a su vez se generó un grupo OH a partir de lo que era el oxígeno del grupo carbonilo. O sea, se forma un alcohol más el nucleófilo que se adiciona al carbono. ¿Sí? Del grupo carbonilo que yo tenía, se formó un alcohol y se agregó el nucleófilo. En condiciones ácidas, en donde tendríamos un nucleófilo débil y el carbonilo estaría como activado, el nucleófilo también lo va a atacar de esta manera, pero el nucleófilo estaría protonado. Fíjense que quedaría en el intermediario, en la reacción, estaríamos hablando que el nucleófilo queda con carga positiva en un momento, mientras el oxígeno con carga negativa. Y luego entonces lo que ocurre es que se pierden básicamente, bueno, aquí básicamente se pierde un protón del nucleófilo que está con carga positiva, pasa al oxígeno, protonándolo, quedaría un alcohol en forma intermediaria, pero finalmente, como estamos en medio ácido, es un grupo saliente, fácilmente saliente este protón, este oxidrilo, entonces se va a ir y el nucleófilo, al perder este otro protón también, va a poner el par de electrones en juego que quedan libres para generar un doble enlace. Entonces, en condiciones ácidas normalmente, lo que me queda es un doble enlace entre el carbono y el nucleófilo. Condiciones básicas, simple enlace carbono-nucleófilo con oxidrilo, con alcohol. En condiciones ácidas, doble enlace carbono-nucleófilo. Y se me fue agua. Acá está para que puedan verlo, después con más detalle si quieren, bien el mecanismo paso a paso de cuáles serían, cómo fue el hecho, digamos, de lo que estuvimos viendo recién. Pero también recién lo vimos como paso a paso también. Fíjense, en condiciones básicas, nucleófilo fuerte, el nucleófilo ataca el carbonilo, se genera entonces una carga negativa en el oxígeno que toma un protón y se forma el alcohol. Posteriormente, bueno, el alcohol. Esto si lo podemos revertir también, lo podríamos revertir en donde el nucleófilo podría llegar a tomar también otro protón de nuevo y esto vuelve a ponerse en juego el grupo carbonilo. O sea, sería la reacción inversa. Mientras que en las condiciones ácidas tendríamos el nucleófilo se une al carbonilo, perdón, en condiciones ácidas tenemos primero la protonación, porque justamente hay un exceso de ácido. La protonación se hace como un mejor grupo, por decirlo, saliente. Luego el nucleófilo ataca, esto lo activa en realidad, el hecho de que se protone el carbonilo en esta forma, hace que quede más activo el carbono del carbonilo, que es esto, el carbonilo activado. Queda el carbonilo como activado. Entonces luego el nucleófilo, que es débil de por sí,
se une luego o ataca a este carbono del carbonilo, en donde posteriormente lo que ocurre, esperen que me está faltando el doble enlace. Bueno, aquí estaría faltando la partecita en donde se genera el doble enlace, que se va este oxidrilo, se tendría que ir, esto estaría protonado nuevamente, y este doble enlace se pone aquí. O sea, estaría para que se genere esto. Bueno, aquí disculpen esto, se estaría yendo esto como agua, y aquí se generaría el doble enlace para generar el enlace este, carbono, nucleófilo, doble enlace. Bueno, está incompleto. No se preocupen igual por demasiado por esto. Alcanza y sobra con que sepan estas condiciones acá generales. Esto es información anexa, incluso aquí, para mi gusto, está incompleta esta parte. Fíjense qué opciones o qué... Este cuadro sinóptico es interesante. ¿Qué puede ocurrir entonces en las opciones, digamos, que pueda haber? Formándose un alcohol, ¿sí? Podemos tener, fíjense, si el nucleófilo, vamos cambiando qué tipo de nucleófilo y qué producto se genera. Si el nucleófilo que va a atacar al carbonilo es agua o un oxidrilo, fíjense, el producto va a ser un hidrato, ¿sí? O sea, se va a generar, por ejemplo, un diol en este caso, ya porque teníamos este oxígeno es de acá y este azul es el que entró del nucleófilo, ¿sí? Nos queda un diol. Esto normalmente es poco estable, es reversible y bueno, puede ocurrir en ambos medios. ¿Sí? Comentario. Si el nucleófilo fuera un alcohol, se nos generaría lo que se conoce como un hemiacetal, se conoce esto, son poco estables, excepto los que provienen de azúcares, esto normalmente es en medios ácidos y es reversible, y si tuviésemos dos alcoholes que reaccionan en forma equivalente con el carbonilo, lo que queda es dos grupos OR metidos y se formó lo que es un acetal. Esto es muy estable, suele ser una forma de proteger, o sea, es reversible, y al ser reversible es una forma de proteger en la función aldehído o cetona, ya que está como encubierta de esta manera, por decirlo de alguna manera. Esto, lo que es hemiacetales y acetales, los vamos a ver con mayor detenimiento y detalle en lo que son los hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono, cuando se ciclan, glucosa, fructosa, cuando se ciclan, generan reacciones hemiacetálicas. Incluso también cuando se condensan para dar polímeros, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle o aplicación, por decirlo de alguna manera. Aquí lo estamos mencionando nada más. Y después podemos tener que el nucleófilo sea un cianuro, o sea, el grupo ciano, en donde justamente nos quedaría una cianohidrina, ¿sí? Estas son reacciones también reversibles y suelen ser catalizadas por bases. Aquí tenemos el caso, bien, en condiciones ácidas, el caso de formación del doble enlace. Esto era condiciones de simple enlace, nucleófilo, que se une al carbono del carbonilo, quedando 4 enlaces simples, o sea, hibridación sp3. Para el caso en donde el nucleófilo, en condiciones ácidas, se une al carbonilo, dando justamente la posibilidad de que se libere agua, en este reordenamiento se libere agua y quede un doble enlace carbono-nucleófilo, ¿sí? Esto es con carbonilo activado y condiciones ácidas, tenemos estos ejemplos, en donde el nucleófilo puede ser, por ejemplo, amoníaco. Si ustedes imaginen reemplazando el amoníaco acá, este nucleófilo. Si tenemos amoníaco, el producto que me queda es justamente carbono, doble enlace nitrógeno, con un hidrógeno nada más. Y esto es lo que se conoce como una imina no sustituida. Imina no sustituida. El hecho de que no es sustituida quiere decir que está este hidrógeno acá, que quedó todavía proveniendo del amoníaco original. Los otros dos hidrógenos de acá se me fueron con el oxígeno bajo la forma de agua, ¿sí? Después podemos tener, bueno, estos normalmente son poco estables, ocurre en medio ácido, fíjense en pH 4 o 5 y suelen ser reversibles las reacciones.
Si el nucleófilo es una amina primaria, ¿se acuerdan lo que era una amina primaria? Exactamente, que el nitrógeno o el grupo amino está unido a un solo carbono, perfectamente. Si entonces tenemos que el nucleófilo es una amina primaria, ¿qué nos va a quedar? Se me van a ir los dos hidrógenos y me va a quedar el nitrógeno unido por doble enlace al carbono y el R. Esta estructura es lo que se conoce como una imina, pero N sustituida, porque en el nitrógeno hay un grupo R. Imina N sustituida. Esto tiene estabilidad variable, en medio ácido, es reversible, y también ocurre un pH equivalente a las iminas no sustituidas. Y si yo hago reaccionar, por ejemplo, entonces una estructura de carbonílica con un nucleófilo que podría ser un grupo, o sea, una hidracina, que esto sería nitrógeno, hidrógeno 2, nitrógeno, hidrógeno 2, la hidracina, o sea, nitrógeno, nitrógeno, y a su vez cada una con dos hidrógenos, me queda esta estructura, carbono, doble enlace nitrógeno, y a su vez ese nitrógeno ya sin hidrógenos, unidos con otro nitrógeno de hidrógeno 2. ¿Sí? O sea, de uno de los dos nitrógenos se fueron los dos hidrógenos, del otro no. Esta estructura se conoce como una hidrazona. ¿Sí? Tiene estabilidad variable y también es reversible la reacción. Vamos a ver ahora algunas de estas reacciones con más detalle. Fíjense, por ejemplo, la adición de agua o hidratación. Fíjense, la adición nucleofílica de agua, por ejemplo, en medio neutro suele ser lenta. Pero, por ejemplo, si catalizamos con ácidos o bases, se va a acelerar la reacción. Suelen ser reversibles, ¿sí? En donde justamente el hidrato puede perder agua y volver a generar el carbonilo original. Fíjense entonces, yo puedo tener algunos ejemplos de reacciones. El carbonilo, o sea que en este caso sería el formaldehído, la estructura más sencilla que tiene un carbonilo, más agua, me queda hidrato de formaldehído. Si no, también podemos tener una acetona, que en este caso es la acetona, que es la 2-propanona, y con agua me queda el hidrato de acetona. ¿Sí? Las reacciones normalmente de hidratación es típica cuando se trata de un grupo carbonilo con un nucleófilo de tipo, por ejemplo, hidrógeno Y, ¿sí? Donde el átomo Y es electronegativo y puede estabilizar una carga negativa, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la característica general, digamos, la reacción general. Hidrógeno Y, en donde Y puede ser, fíjense, esta estructura, o esta estructura, o este halógeno, este otro halógeno, o esta otra estructura, ¿sí? Básicamente que pueda estabilizar bien una carga negativa. Aquí tenemos el ejemplo. Normalmente no vamos a profundizar mucho en mecanismos en este tipo de reacciones, ¿sí? Aquí no es tanto el eje de los mecanismos como nosotros veníamos viendo en sustitución nucleofílica SN1, SN2, E1, E2. No está mal que ustedes los vean a los mecanismos para poder entender mejor hacia dónde van, qué producto se va a generar, ¿sí? Pero no es el kit de la cuestión el mecanismo en estas reacciones, ¿sí? Sino más bien aquí a esta altura, con carbonilos, o sea, con aldehídos, con cetonas, lo importante es ver qué productos se generan, a partir de qué reactivos y en qué condiciones, ¿sí? Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, depende del medio, en cuanto al mecanismo, esto sería la hidratación, si estamos en medio ácido o en medio básico. Fíjense que en medio ácido tenemos una pequeña protonación primero, luego entra el agua como un nucleófilo atacando, posteriormente otra molécula de agua me saca el protón que me está sobrando, y entonces me queda este hidrato que es el producto, digamos. Y en medio básico sería el oxidrilo ataca directamente, ¿sí? Y la carga negativa que se genera luego toma de una molécula de agua un protón y el producto es el mismo, ¿sí? Entonces fíjense, estábamos en medio ácido, queda el protón en medio ácido, y estábamos en medio alcalino y nos queda el medio alcalino. O sea, esto es básicamente el mecanismo paso a paso.
de la hidratación. Si queremos, por ejemplo, adicionar un alcohol, o sea, a ese grupo carbonilo, hacerlo reaccionar como un alcohol, esto sería la formación de acetales. Acuérdense, permítanme volver, estamos viendo esto, ¿sí? Antes era agua, ahora estamos viendo acá la formación de acetales, o sea, o hemiacetales o acetales. Entonces, fíjense, se adiciona una molécula de alcohol para formar lo que sería un hemiacetal, y luego, si reacciona una segunda molécula de alcohol, se va a formar un acetal. Básicamente, esto normalmente ocurre en catálisis ácida, mientras que en medio alcalino solamente llega hasta hemiacetal, o sea, hasta una sola adición nucleofílica de alcohol. Con la adición de protones al carbonilo se hace más reactivo con un nucleófilo débil como es el alcohol. Por eso justamente en medio ácido pueden llegar a entrar dos grupos alcohólicos, mientras que en medio alcalino solamente se da uno solo. Todos estos pasos son reversibles y esto es importantísimo porque, como yo les decía, la formación de acetales y hemiacetales, le vamos a ver la importancia en gran medida cuando veamos el tema de hidratos de carbono, y justamente es vital que esto sea reversible porque esa es la manera, por ejemplo, de preservar los grupos aldehídos, los grupos cetona de los monosacáridos, por ejemplo, ya sea ciclándolos. Cuando se ciclan los hidratos de carbono, se forman justamente reacciones hemiacetálicas, y cuando se polimerizan también. Entonces es importante que esto pueda ir en un sentido como en el otro sentido, en función de qué es lo que está requiriendo el metabolismo celular en ese momento. Justamente acá tienen el mecanismo. No es vital que se lo sepan, pero bueno, tienen justamente cómo serían las reacciones para que se generen un acetal, o aquí también otro, por ejemplo, otro acetal también. Aquí tienen más detalles de cómo ocurriría. Esto pueden verlo, pero vuelvo a repetir, no es vital que se lo sepan. Aquí tiene alguna aplicación de lo que yo les decía, los acetales cíclicos, por ejemplo. Es lo que yo les comentaba, que los azúcares simples, que se conocen como monosacáridos, ya los vamos a mencionar con más detalle más adelante. Fíjense que muchas veces están en estructura abierta, esta sería la glucosa, por ejemplo, y en muchas veces, básicamente esto primero se descubrió de casualidad, se veía que la glucosa, los azúcares, normalmente los monosacáridos son agentes reductores, pero muchas veces se veían que en solución acuosa no reaccionaban de golpe, no reaccionaban rápidamente. Entonces decían, hay algo que está deteniendo al aldehído que no puede actuar como un agente reductor, oxidándose a ácido. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que estaba pasando es que este grupo aldehído estaba reaccionando con un grupo alcohólico de la misma cadena, haciendo un ciclo entre este carbonilo, o sea, este aldehído, y el alcohol del carbono, por ejemplo, 5, en este caso. Entonces estaba ciclado. A medida que la parte, o sea, algunas moléculas estaban abiertas y otras estaban cerradas. A medida que las que estaban abiertas iban reaccionando, esto, fíjense aquí hay doble flecha, iba pasando de cerrado a abierto. Y esto reaccionaba dando la reacción redox. Y así se empezaba a desplazar la reacción lentamente. Entonces el hecho de que la estructura aldehído no daba reacciones redox inmediatamente hizo pensar que hay algo que estaba ocupando u obstruyendo justamente el rol de este aldehído como compuesto reductor. Y era justamente que estaba en reacción, o sea, estaba comprometido en una reacción previa de reacción con la función alcohólica de otro carbono de la misma estructura, ¿sí? Esto lo vamos a ver después más adelante, pero es simplemente para que tengan un asidero práctico, digamos, un punto práctico, es decir, para qué sirven estas reacciones entre aldehídos y alcoholes, formando hemiacetales o acetales. Bueno, básicamente un punto práctico de esto es en los azúcares, ¿sí? Y acá el otro punto de lo que habíamos visto de la adición nucleofílica, ¿qué pasaba si agregábamos el grupo ciano? O sea, si agregábamos cianuro, que se formaban las cianohidrinas, ¿se acuerdan?
que es lo que recién habíamos visto en el cuadro acá. Si el nucleófilo es el grupo ciano, también voy a formar un alcohol, pero en este caso va a ser una cianohidrina. O sea, el grupo ciano y acá la parte de hidrina o el alcohol. Fíjense, los aldehídos y también las cetonas no impedidas, ¿qué serían no impedidas? Que tengan grupos R que no sean voluminosas, van a experimentar una reacción de adición nucleofílica con, por ejemplo, el ácido cianhídrico, para producir cianohidrinas, ¿sí? Fíjense que, bueno, si yo el ácido cianhídrico lo tengo puro, la reacción va a ocurrir lentamente, pero si adiciono una pequeña cantidad de base, en donde eso me va a permitir que justamente en vez de ácido cianhídrico tenga más bien, se desplace más hacia la base, que se me libere cianuro, este es más electrofílico todavía, o sea, estoy potenciando que haya más nucleófilo. Este nucleófilo va a atacar al carbonilo justamente, acelera la reacción de esta manera, y entonces no queda la reacción en donde se formó la función alcohólica a partir del oxígeno que estaba en doble enlace con el carbono, y se unió, ¿sí?, en unión simple enlace, el grupo ciano al carbono del carbonilo. Entonces, esto se formó una cianohidrina. Normalmente, la formación de cianohidrinas tiene utilidad en la química, básicamente, como síntesis para otros, o sea, como un precursor para otros compuestos, ¿sí? Por ejemplo, un nitrilo que se puede reducir después. O sea, fíjense que a mí se me genera este compuesto, este nitrilo, o sea, yo parto, por ejemplo, un aldehído, el benzaldehído, en presencia justamente del grupo ciano, o sea, ácido cianhídrico, se genera en este caso, este nitrilo, que es el mandelonitrilo, se llama, lo puedo reducir luego y me queda directamente una amina. Fíjense que me queda reducido, acá me queda el grupo carbono, lo que tenía yo antes como nitro, fíjense en azul, perdón, como ciano, ciano en azul, me queda carbono, nitrógeno, hidrógeno 2, o sea, queda reducido, ¿sí? Queda una amina primaria, ¿sí? O sea, el grupo nitrilo, que es R carbono nitrógeno, R carbono nitrógeno, me va a quedar como R carbono amino. R, o sea, R, que sería esto, carbono amino. O sea, lo puedo reducir y me queda lo que sería una amina, ¿sí? Del nitrilo, reduciendo con un hidruro, por ejemplo, paso a amina. O también lo que puedo hacer es hidrolizarlo y me queda un ácido, ¿sí? Un ácido carboxílico. O sea, básicamente, la cianohidrina es un precursor químico para otras reacciones, ¿sí? Simplificándolo. Después tenemos la adición, justamente, acá venimos con la adición de amoníaco. Esto ya estamos hablando en donde quedaban los dobles enlaces ahora. Acá. Ahora, adición nucleofílica, pero generando doble enlace carbono nucleófilo, ¿sí? Teníamos lo del amoníaco, lo de las aminas o lo de la hidracina. Entonces, si adicionamos amoníaco, como así también otros compuestos relacionados, que eran las aminas, la hidracina, se formaban justamente distintos compuestos que podemos nombrar como iminas, enaminas, etc. Ejemplos. Fíjense que las cetonas y los aldehídos también se pueden condensar o sea, condensa el amoníaco para formar iminas, ¿sí? Que es lo que habíamos visto recién. Y a su vez se pueden, condensar o reaccionar con compuestos relacionados como la hidroxilamina, las hidracinas sustituidas para formar derivados de iminas, ¿sí? Aquí tienen algunos ejemplos, pero básicamente acuérdense que siempre queda a partir de la estructura que tiene el carbonilo, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál va a ser la estructura del nucleófilo, y después entonces ese elemento, ese átomo principal del nucleófilo es el que va a quedar con doble enlace carbono, y en este caso si es nitrógeno, doble enlace carbono-nitrógeno, ¿sí?
formando distintos compuestos. Por ejemplo, con esta estructura será una imina, esta otra estructura también es imina, o sea, cuando tienen así doble enlace carbono-nitrógeno es iminas. Algunas, bueno, se llaman bases de Schiff, pero bueno, eso ya es más detalles que no hace falta que lo tengan presente. En este caso, si tenemos esta estructura, es una oxima, ¿sí? Pero bueno, ustedes quédense claros con la generalidad, más que nada, ¿sí? Acá este cuadrito es un poquito más sinóptico y permite tener una visión desde un poquito más arriba para no hacerse tanto problema. Fíjense, podemos generalizar de esta manera. Carbonilos que reaccionan con el nucleófilo que va a tener nitrógeno con 2 hidrógenos y un átomo más. Llamémoslo Z. Si ese átomo más es hidrógeno, vamos a estar hablando de amoníaco, ¿sí? O sea, si ese Z es hidrógeno, vamos a estar hablando que este compuesto, que es el nucleófilo, va a ser amoníaco. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué compuesto me va a dar? Me va a dar el nucleófilo unido con doble enlace al carbono con este mismo átomo Z que se va a unir. Entonces, si este hidrógeno es hidrógeno acá amoníaco, me queda una imina, que es lo que recién habíamos estado viendo. Si estamos hablando de una amina primaria, justamente en donde ya tenemos un R acá unido a este nitrógeno hidrógeno 2, lo que nos va a quedar es una imina, esta estructura. Si tenemos una hidroxilamina, la estructura del nucleófilo, nos va a quedar una oxima. Fíjense que se respeta el oxidrilo. Si tenemos, por ejemplo, que el átomo Z es el átomo, el grupo Z, digamos, es un grupo nitrógeno-hidrógeno 2, nos queda una hidracina. Acuérdense, nitrógeno-hidrógeno 2 unido a nitrógeno-hidrógeno 2 es la hidracina. Generaba una hidrazona. Esto lo vimos recién. Y si tenemos, por ejemplo, una fenilhidracina como nucleófilo, nos queda una fenilhidrazona. ¿Sí? Asusta, véanlo así en general, y no es para que se preocupen demasiado. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Me mareé con lo que estaba explicando de la adición de cianuro. R carbono nitrógeno, cuando se divide en 2, acá. Ahí me mareé. ¿Acá? ¿Esta parte? Abajo. Más abajo. Ahí, cuando se dividen esas 2, no entendí. Básicamente, él les está diciendo para qué sirven las cianohidrinas, o sea, porque que se forme este compuesto. O sea, que el ciano ataque como nucleófilo y queda un oxidrilo por un lado y queda el grupo ciano para el otro. Usted dice, ¿para qué sirve una cianohidrina? Y sirve para distintas cosas. Por un lado, por ejemplo, esto lo podemos reducir y nos queda justamente una amina primaria. O sea, imagina todo esto, un grupo R, y acá esta estructura una amina. Amina primaria. O esta hidracina, cianohidrina, perdón, esta cianohidrina la podemos hidrolizar y nos genera un ácido carboxílico. ¿Sí? Básicamente son ejemplos, digamos. Sí. Perfecto. ¿El nitrógeno dónde fue? No, se pierde. Se pierde muy probablemente. Esto es medio ácido. Nitrógeno medio ácido, no creo que sea amoníaco, salvo que amonio. No, de esta molécula queda fuera. No te sabría decir bien qué se genera. Te lo puedo averiguar. Pero queda fuera como, o sea, queda fuera. Esto es una hidrólisis. O sea, se va a romper y esto se va a quedar como, y lo más probable como amonio. Lo más probable. Te lo puedo averiguar. Pero básicamente queda como un subproducto. O sea, obviamente esto no está estequiométricamente balanceado, ¿no? O sea, simplemente este es el producto general. Esto sufre una hidrólisis, fíjense, en medio ácido con calor, se rompe este doble enlace carbono-nitrógeno y queda un grupo doble enlace oxígeno con otro oxidrilo, esto viene del agua a su vez, y el nitrógeno se va al medio.
Sí, sí, sí. Imagínalo, queda afuera como otra molécula extra. Llámalo amonio, llámalo medio ácido. Tendría que ser algo de amonio, se me hace. Sí, lo más probable. Te lo puedo averiguar por las dudas, pero no es importante, obviamente. Lo importante es que se hidroliza y se genera un grupo carboxilo. Entonces, de la cianohidrina, por un lado, podemos ir y quedarnos con una amina o podemos quedarnos con un grupo, un ácido carboxílico. Básicamente, es como ver la utilidad de esta cianohidrina, de para qué sirve hacer reaccionar una acetona o un aldehído con ácido cianhídrico. ¿Sí? Es eso básicamente. Y acá entonces eran los ejemplos. Bueno, si hacíamos reaccionar adicionando amoníaco o compuestos relacionados, ¿qué pasaba? ¿Qué productos se generaban? Acá, bueno, en cuanto a la adición de aminas, tenemos, en cuanto a la adición de aminas, tenemos, fíjense, las aminas primarias, acuérdense, las aminas primarias tienen la estructura TR unidos a grupo amino, se adicionan a los aldehídos y a las cetonas para producir iminas, habíamos dicho. Mientras que las aminas secundarias se adicionan de similar manera, dando las enaminas. ¿Y de dónde viene enamina? Viene de eno o ena, del doble enlace, ¿sí? Y amina, que tiene un grupo de amina, o sea, una amina insaturada. Sería el apócope de una nomenclatura de amina insaturada. Entonces, fíjense, tenemos aquí la estructura en función. Si reaccionamos con una amina primaria, venimos hacia una imina. Y si reaccionamos con una amina secundaria, nos va a dar una estructura de enamina. ¿Sí? Aquí, bueno, básicamente esto, más que esto, no, yo no profundizaría demasiado. ¿Sí? Aquí está el mecanismo. Acá está el mecanismo de la formación de iminas. Pueden verlo después. Normalmente, salvo que veamos algo reforzando en el seminario, si no, de esto no se preocupen demasiado. ¿Sí? No es lo prioritario reforzar el mecanismo de la formación de iminas. Sí me interesa que en términos generales sepan qué pasa como reactivos, qué productos pueden generar. ¿Sí? Pero lo del mecanismo no le vamos a dar mayor importancia. Aquí hay algunas aplicaciones, por ejemplo, de la adición de aminas a los compuestos carbonílicos. Fíjense, podemos tener lo que es la aminación reductiva, se llama. Fíjense que si la adición nucleofílica al grupo carbonilo se combina con una reducción in situ, yo lo que me puede quedar es una amina con un grupo alquilo adicional. Un grupo alquilo adicional. Fíjense, yo tengo amoníaco, tengo el grupo carbonilo, ya sea un aldehído o una acetona, reacciona con amoníaco, o sea, esto más el amoníaco, me queda la imina. Si yo la reduzco, ¿qué me queda? O sea, en donde había doble enlace queda simple enlace, se agregan hidrógenos a donde había que agregar para saturar, hidrogenar, y me queda una amina primaria. Si yo tengo, por ejemplo, un aldehído cetona más hidroxilamina, me quedaba la oxima. Si yo reduzco, me queda también una amina primaria. Si yo tengo el aldehído cetona más una amina primaria y reduzco, bueno, primero me va a generar la imina, y esta imina, si la reduzco, me queda una amina secundaria. Y el aldehído cetona más una amina secundaria, me va a quedar lo que se llama en medio ácido quedan una sal de iminio. Bueno, no se preocupen demasiado por esto, pero básicamente es la amina secundaria con el carbonilo, que da esta estructura que se conoce como sal de iminio. Si yo lo reduzco, me da una amina terciaria. ¿Sí? O sea, básicamente, este tipo de adiciones a grupos carbonilos me permiten
realizar lo que se conoce como reacciones de aminación reductiva. Meto a una estructura preestablecida un grupo amino al cual yo después reduzco para que me queden aminas primarias, secundarias o terciarias. ¿Sí? Y acá, bueno, tiene algún ejemplo, pero estaría bueno si ustedes se pueden saber estos pasos generales, genéricos. ¿Sí? Aldehído cetona, más amoníaco, más hidroxilamina, por ejemplo, más amina primaria, más amina secundaria, y que por reducción luego puedo obtener aminas primarias, secundarias o terciarias. Esto acuérdense de lo que era la oxidación y reducción del enlace carbonilo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la clase de alcoholes? Yo podía tener un alcano, por ejemplo, el cual oxidándolo pasaba después a un alcohol, se oxidaba a un aldehído, se oxidaba a un ácido carboxílico. Y si oxidaba más todavía, según las condiciones que yo tenía, podía liberar monóxido, dióxido o ácido carbónico. Aquí vamos del estado de oxidación de carbono menos 4, o sea, del estado de oxidación del carbono de menos 4 a más 4. Esto en el caso de viajando por los aldehídos, alcohol, aldehído, ácido. Si yo puedo tener alcano, tengo un alcohol secundario y del alcohol secundario acetona. Acuérdense que la acetona no puedo oxidarla más porque ya no tiene más enlaces para sacar, ¿sí? Más enlaces hidrógenos, perdón, para sacar, ni más uniones con oxígeno para poner. Y también yo puedo tener un alcano, en este caso terciario, si lo oxido me queda un alcohol terciario. Pero no puedo oxidarlo más porque ya no tengo más ni hidrógenos para sacar, ni enlaces con oxígeno para formar. ¿Sí? Pues si formar un doble enlace acá tendría que sacar un grupo R y ya estoy cambiando la estructura, no haciendo redox sobre el carbono. ¿Sí? Pero en el sentido oxidativo voy hacia la derecha, en el sentido reductivo de reducción voy hacia la izquierda. Esto ténganlo en cuenta, está bueno que lo puedan repasar, tenerlo bastante mentalmente en cuenta, porque les va a ayudar bastante para poder organizarse, para poder ubicarse tanto en las reacciones de los alcoholes como en las reacciones justamente de los aldehídos y cetonas. ¿Sí? Si uno va oxidando, ¿qué pasa? Principalmente como de un alcohol primario voy a pasar por aldehído y por ácido carboxílico, pero si estoy con alcohol secundario solamente acetona y no más, y si estoy con alcohol terciario solamente, perdón, con un alcano terciario solamente a un alcohol terciario. El alcohol terciario ya no lo puedo oxidar más. ¿Sí? Cómo se van quedando más cortitas las cadenas según las condiciones de ese carbono. ¿Qué pasa con la oxidación? O sea, todo lo que estuvimos viendo recién era la adición nucleofílica al carbono del carbonilo. Ya sea si agregábamos agua, ya sea si agregábamos alcohol, ya sea si agregábamos algún grupo ciano, ya sea si agregábamos, por ejemplo, alguna amoníaco o alguna amina. Ahora vamos a ver qué pasa si actuamos sobre la oxidación, estado redox. ¿Sí? Entonces, a un aldehído, nosotros recién vimos, se puede oxidar fácilmente para dar un ácido carboxílico. ¿Sí? O sea, podemos sacar este hidrógeno justamente y se reemplaza por unión con oxígeno y estamos oxidando este carbono. Entonces, básicamente los aldehídos se oxida fácilmente a ácidos carboxílicos ya que poseen hidrógenos todavía que puede sustraerse durante la oxidación. ¿Cuáles son los oxidantes más comunes? Los que ustedes ya vienen viendo. ¿Sí? Fíjense, lo vimos esto en el tema anterior. Fíjense, oxidantes más empleados, dicromato, permanganato, bueno, ácido nítrico en caliente, ácido crómico, ¿sí? Son los oxidantes más comunes, en donde justamente me permiten pasar el grupo aldehído a un grupo ácido, o sea, el aldehído a ácido. El grupo cetona, el grupo ceto, ¿se puede oxidar? Exactamente. Ya el carbono del carbonilo de una cetona no tiene ni hidrógenos para quitar, ni más enlaces con oxígeno para generar. Entonces, la cetona es inerte a la oxidación. Esto está muy bueno que se lo escriban como un subtítulo, como un tópico importante. Si hablamos de oxidación, la cetona no puede hacer nada.
¿sí? Y ahí ya quedó simplificado el tema solamente para con los aldehídos. Hay una reacción muy interesante que es la oxidación específica de aldehídos, ¿sí? Y es la reacción o el reactivo de Tollens. No sé si lo han leído por ahí, lo han escuchado nombrar. Es muy vistoso porque justamente genera esto. Se forma un espejo en las paredes del recipiente donde hacemos la reacción. Ya sea, fíjense, acá tenemos un tubo de ensayo o acá tenemos un balón, ¿sí? Se genera un espejo sobre las paredes. Es muy lindo como reacción para verlo, muy visual. Básicamente el reactivo de Tollens, si se genera un espejo, vamos a estar hablando que tiene plata, es nitrato de plata en medio alcalino, ¿sí? En realidad, nitrato de plata, no, es plata en amoníaco en medio alcalino, para que no precipite, ¿sí? O sea, básicamente, primero se agrega el nitrato de plata en medio alcalino, que se forma entonces plata, óxido de plata, y luego se agrega amoníaco. Esto es como preparar el reactivo, ¿no? Se agrega amoníaco hasta disolver o redisolver el sólido de óxido de plata y formar plata amoniacal, justamente. Esto es lo que yo quería llegar. Es plata en medio de amoníaco, en medio alcalino. Es plata amoniacal. Esta plata está como plata más 1, plata más, ¿sí? Que es justamente la que va a hacer el redox. Entonces va a oxidar al aldehído de manera selectiva, no reacciona con las cetonas, justamente porque las cetonas no se oxidan, y entonces se emplea como una prueba visual de la presencia del grupo aldehído, dado que el que se oxida es el aldehído y la plata se va a reducir. ¿A plata qué? A plata 0, ¿sí? O sea, yo tengo el aldehído en presencia de esta plata amoniacal que está como más 1, se oxida el aldehído a ácido carboxílico y la plata se reduce a plata 0. Como plata 0 precipita y precipita sobre las paredes del recipiente en el cual yo estoy haciendo la reacción. Y me queda esta imagen espejada, este espejo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos en el tubo de ensayo a la derecha el reactivo de Tollens sin reaccionar. Evidentemente no hubo una reacción redox, posiblemente había una cetona. Y aquí reactivo de Tollens más aldehído. Se genera el espejo de plata. ¿Sí? Es una reacción muy linda, muy característica. Acuérdense de esto, reactivo de Tollens, y es específica. Y esto suele ser pregunta de parcial o de examen. ¿Sí? Se suele decir a veces, ¿cómo harían para diferenciar si en un tubo de ensayo tenemos una cetona y en otro tenemos un aldehído? ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Cómo procedería para diferenciar en cuál está el aldehído y en cuál está la cetona? Listo. La reacción con el reactivo de Tollens, que es plata amoniacal en medio alcalino. Y después, estábamos hablando, para ir terminando, tenemos la reducción. Antes estábamos hablando de la oxidación. La oxidación podemos oxidar los aldehídos, no podemos oxidar las cetonas. Y la reducción de los alcoholes, reducción de los grupos aldehídos o cetonas a alcoholes. Fíjense, podemos tener primero empleando hidruros o si no con hidrogenación catalítica. Empleando hidruros, ya habíamos estado hablando nosotros los hidruros. Por ejemplo, si yo uso por hidruro de sodio, reduce las cetonas a alcoholes secundarios y los aldehídos a alcoholes primarios. ¿Sí? Esto es tema de alcoholes, acuérdense. ¿Qué características tenían los hidruros? No reducían dobles enlaces carbono-carbono. Acuérdense. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa diferencia? O sea, los hidruros no reducen alquenos y alquinos. ¿Sí? Reducen lo que eran aldehídos y cetonas. Pero a su vez hay una diferencia. El borhidruro de sodio es un poquito más suave, mientras que el hidruro de litio y aluminio es un agente reductor mucho más potente. Y a su vez no es exclusivo de los aldehídos y cetonas. También puede reducir otros grupos funcionales, ¿sí? Como ácidos, ésteres e incluso grupos funcionales de nitro y de ciano, ¿sí? Entonces, los hidruros en general no reducen alquenos y alquinos, pero a su vez la diferencia entre el borhidruro de sodio
y el hidruro de litio y aluminio es que el hidruro de litio y aluminio es más poderoso y puede reducir, por ejemplo, ácidos, ésteres, entre otros grupos funcionales, como los que están viendo acá. ¿Sí? Y esto es, por ejemplo, fíjense la diferencia, acá tenemos un típico ejemplo, esto está en la guía de seminarios, si mal no recuerdo, y está en la teórica también. Tenemos esta estructura. Acá tenemos un grupo ceto, ¿sí? Y acá tenemos un éster, ¿sí? Fíjense, si yo uso borhidruro de sodio, se me reduce solamente el del carbonilo, pero no se reduce el del éster. Mientras que si uso hidruro de litio y aluminio, se me redujeron ambos. ¿Sí? Y la otra posibilidad es la hidrogenación catalítica, níquel-Raney, que lo que hace es, níquel-Raney reduce los carbonilos y también reduce dobles y triples enlaces. O sea, reduce alquenos y alquinos también si están presentes en la molécula. ¿Sí? Y finalmente, para terminar, en cuanto a lo que es reducción, también está la desoxigenación, que básicamente se conoce como reacción de Wolff-Kissner, que es una variante útil de la reacción de formación de iminas, y básicamente es una reacción que, fíjense, trata con hidracina en medio alcalino, hidróxido de potasio. Fíjense, al aldehído o a la acetona se la trata, se la hace reaccionar con hidracina en medio alcalino, y esto genera el alcano correspondiente. Fíjense, se va el nitrógeno. Mira, acá hay una posibilidad de que el nitrógeno se vaya como N2, que recién me preguntaban ustedes cómo se iba el nitrógeno. Esta es otra opción. Yo le había dicho que podía ser como amonio, también puede ser como N2. Nitrógeno, nitrógeno, ¿sí? Igual viene de la hidracina, sí. Y lo otro es ácido. Es cierto. Bueno, después te lo averiguo el otro. Pero básicamente, la hidracina, y aparte este nitrógeno es de la hidracina, ¿sí? No es de la hidrólisis del grupo ciano. Pero básicamente, esta reducción, fíjense, nosotros tenemos acá una acetona, en donde lo que es la reducción, no por hidrogenación, como era antes, acuérdense que podemos reducir metiendo hidrógeno o podemos reducir sacando oxígeno. En este caso, la reducción de Wolff-Kissner es sacando oxígeno. ¿Y de qué manera? Con hidracina en medio alcalino, en donde justamente se genera el alcano correspondiente, bueno, más nitrógeno, más agua. ¿Sí? Básicamente es una reacción útil para convertir aldehído o cetona en un alcano. Esto es útil, ¿eh? Este es útil, ténganlo en cuenta. Esto sería lo más importante, lo más interesante a tener en cuenta para el tema de carbonilos del grupo 2, sería aldehídos y cetonas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Si no, haríamos un break de unos 10 minutitos más o menos y después vemos algunos problemitas del seminario. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, nos vemos entonces en un ratito. Arreglamos el mate, calentamos el mate, preparamos el café. Bueno. Bárbaro.